porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Es muy grato para mí que nos podamos encontrar una vez más en este día miércoles, siendo ya las 22 horas, en su programa La Palabra de la Cruz, por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por medio de Facebook y YouTube, donde puede encontrarnos por medio del nombre La Palabra de la Cruz. En esta programación especial de día miércoles, que habla sobre las pequeñas historias y cómo éstas nos dejan grandes enseñanzas. A través de estas 2 horas de programa usted podrá escuchar reflexiones acerca de estas pequeñas cosas. Podremos estudiar el personaje que nos corresponde hoy, que es Itai Geteo, y también escuchar alguna experiencia de nuestros hermanos, los cuales con cosas que parecen sin importancia, ellos pudieron transformar su vida, pudo cambiarlos, pudo enseñarles algo tremendo. Porque así es el Señor. Nuestro Dios no necesita de grande pompa, de palabras complejas para poder cambiar una persona, para poder manifestar su poder. Él es mucho más alto que eso. Nosotros sí, para mostrar quizá mostrarnos superior a los demás, alguno quizá mostrará con un lenguaje complicado, alguno quizá mostrará su gran casa, sus muchos bienes materiales, otros mostrarán lo bien que se desenvuelven con las palabras, lo inteligente, lo rápido que son quizá, y así el hombre manifiesta las cosas, pero Dios con lo poco, con lo sencillo, vulgarmente podemos decir que nos ha dejado locos. Revelándonos tan poco, hablándonos con palabras sencillas, nuestro Dios ha tocado lo profundo de nuestro corazón. Bendito sea su nombre, porque nuestro Dios no necesita aparentar, no necesita lucirse. Tan solamente contemplando lo que Él es, nos maravillamos. Bendito sea su nombre. Y esa es la premisa de este programa. Así que lo dejo invitado para que nos acompañe estas 2 horas y podamos gozar de la enseñanza del Señor, podamos gozar de su palabra, podamos gozar de la compañía de Él. Porque yo sé que si usted se ha conectado esta tarde no es una casualidad, sino que Dios así lo ha querido, porque por medio de la lectura bíblica que haremos y de la exhortación, usted también estará escuchando su palabra, estará escuchando el consejo de Dios. Así que sin más, le invito a que podamos iniciar cantando a nuestro Dios un hermoso himno, una hermosa alabanza, pecador sin esperanza, porque así nos hallábamos cuando aún no conocíamos al Señor. Estábamos sin esperanza, sin Dios, pero al conocerle eso cambió. Escuchamos esta hermosa alabanza. Sin esperanza
Qué hermosa alabanza, un clásico de nuestras alabanzas que predicamos en la calle, que cantamos, en la calle. Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Bendito sea el nombre del Señor que nos salvó. Vamos a orar a nuestro Dios, a conversar con Él para pedirle que en lo que nos resta de programa que estamos recién empezando, Él nos acompañe y nos dé sabiduría y sea Él el que nos hable mediante las distintas reflexiones bíblicas que haremos. Que así como usted está escuchando este programa, también nuestro Dios sea partícipe. También nuestro Dios esté en estas 2 horas. Así que vamos a orar a nuestro Dios y a rogarle su misericordia. Dios mío y Señor mío, le ruego, Señor, por toda nuestra audiencia, para que lo que vengan a buscar este programa se lo lleven, lo encuentren, Señor. Quizá alguno estará triste, que halle consuelo y halle la alegría que anhela. El que está preocupado, que halle paz. El que está cansado, halle fuerzas y halle descanso, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en tus brazos. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Te ruego por este programa para que usted tome el dominio de cada segmento, de cada trabajo que se va a realizar, y que por la palabra no sea yo el que hable, sino que usted me inspire, que usted, Señor, sea el que nos entregue este pan, este alimento. Enséñenos, Señor, cómo a través de las cosas pequeñas puede usted, Señor, enseñarnos tanto. Le pido, Señor, su diestra, su compañía en este programa, su respaldo a este trabajo, misericordia que le ruego en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor y voy a dar lectura al Evangelio según San Mateo, el capítulo 11. Leeré del verso 25 en adelante y lo haré en el nombre de mi Salvador Jesucristo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A nuestro Dios no le gustan los jactanciosos, ni a los que les gusta exhibir lo que tienen y lo que saben. Porque nunca el hombre y la mujer van a poder impresionar a Dios con nada. Nunca podrán dejarlo con la boca abierta diciendo: qué tremendo lo que esta persona tiene. Porque dice la palabra que así como de lejano están los cielos de la tierra, así dice: mis pensamientos son más altos que los suyos. Y así mis caminos son más altos que sus caminos. Por eso al Señor le agrada a la gente humilde y sencilla, que reconoce que está falta, que reconoce que está muy limitada y que tiene mucho que aprender. Por eso la Escritura dice que al corazón contrito y humillado Él nunca lo va a despreciar. La persona que se presenta ante Dios con humildad siempre será bien recibida. Pero la persona, dice, que es altiva, que es altanera, que mira a los demás por debajo de sus hombros, dice que de ellos Él está lejano. Nos ayude el Señor a ser humildes. Hemos leído palabras de nuestro Señor Jesucristo, que estaba muy impresionado, muy agradado, conmovido con Dios, con su Padre, y eleva una oración al cielo, como la oración que hemos hecho hace un momento.
y le dice: Señor, estoy impresionado. Porque cosas tan grandes se las has escondido, dice, a los sabios, a los entendidos, a esos que dicen: yo sé mucho, yo soy maestro. A ellos esta tremenda verdad se la escondiste, no la ven. Y has decidido revelársela a los niños, a los pequeños. Porque cuando Cristo vino al mundo, Él vino, dice, a los enfermos, a los que tienen necesidad de médico, a los que dicen estar cansados de su manera de vivir, a los que admiten que son pecadores, a los que admiten que sin Dios no son nada. A esos vino Cristo a salvar. Pero hubo cierta cantidad de personajes que cuestionaban cada palabra que decía Cristo y querían pillar su falla, su equivocación, su torpeza para avergonzarlo y para echar abajo todo el trabajo que Cristo estaba haciendo en esta tierra. Y cuando el Señor ve la arrogancia de esa gente y ve cómo ellos se creían superiores a los demás, y estoy hablando de los fariseos, los escribas, gente, dice la Biblia, que se dedicaban al estudio, gente muy, muy sabia, muy capa, podríamos decir, gente que hoy día uno la vería en el gobierno, en las universidades, con grandes puestos, con grandes cargos, pero era gente arrogante, y ese era el problema. Y dice el Señor que cuando Él se encuentra con esa gente, Él cambia su manera de hablar. Y dice la Biblia que Él comienza a hablar en parábolas. Una parábola es una fábula, una historia que simboliza otra cosa. Y empieza el Señor a hablar así en un lenguaje enigmático, extraño, a hablar con figuras, con metáforas. Y deja a todos esos que se creían sabios colgados. Nadie sabe lo que Él está hablando. No le entienden, con historias tan sencillas, pero hablando con metáforas. Y dice que desde que se encontró con esa arrogancia, con esos sabios que creían saberlo todo, el Señor, para dejarlos en vergüenza, comienza a hablar en parábolas, en historias. Y ahí está la famosa parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de la semilla de mostaza, y parábola tras parábola, porque dice que sin parábolas ya no les hablaba. Es decir, que cosa que le escuchaban al Señor hablar era de parábola. Todos quedaban colgados, nadie entendía, ni los mismos discípulos le entendían. Pero aquí está la diferencia. Cuando Cristo dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de esta gente arrogante, de esta gente que creía saberlo todo, pero se las has revelado a los niños. Aquí está esto, porque mientras nadie entendía las parábolas, los discípulos con humildad se acercaban a Cristo y le decían: Maestro, explícanos qué significa esta parábola. Los fariseos, ¿cuándo se iban a acercar a preguntarle? El orgullo podía más. No hay momento en la Escritura donde diga que un fariseo o algún sabio se haya acercado al Señor y haberle dicho: Señor, ¿qué significa esto? ¿Cuándo? Pues si se supone que lo sabían todo. El orgullo los frenaba allí a decir y a exponer públicamente que algo no lo sabían. Pero los discípulos, que dice la Escritura que eran gente del vulgo, gente normal, pobre, sin mucho conocimiento, con humildad se acercaban a Jesús y le preguntaban: Maestro, explícanos lo que dijiste, esa parábola. Y el Señor se la explicaba. Dice la Escritura que Él le contaba: mira, el sembrador significa esto, la semilla esto otro, y le explicaba como un profesor qué significaba cada cosa. Por eso dice: los humildes entendían, porque se acercaban al Señor y le decían: no entiendo. Y el Señor les explicaba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque así debemos acercarnos delante de Dios. No como maestros, como gente que conoce, que ya dice: yo con los años que tengo, creo que ya tengo más experiencia aquí, que yo sé cómo funcionan las cosas. A Dios no le gusta esa clase de gente. Hay que acercarnos con humildad, por más de que sí, sepamos algunas cosas, hayamos aprendido, estudiemos, incluso de la Biblia, aunque la conozcamos de tapa a tapa. Dios no le gustan los soberbios ni los sabiondos.
Le gustan los humildes que reconocen que sin Dios no son nada. A eso Dios les explica, les revela. Por eso cuando usted tenga un conflicto, un problema, no diga con jactancia: yo sé lo que voy a hacer, tengo mis contactos, me las voy a arreglar. No, acérquese al Señor y dígale: Señor, no sé qué hacer, pero usted ayúdeme, sáqueme adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque a Dios le gustan los humildes, los sencillos. A eso dice la Escritura, lo que hemos leído, a eso le ha revelado todo. A eso les enseña, les muestra, les trae grandes enseñanzas. Por eso, querido oyente, es necesario que se acerque usted ante Dios, ante la presencia del Señor, con humildad. Que yo me acerque con mucha humildad. Porque ante Dios, ¿qué somos? No tenemos comparación. El Señor es muy grande para poder denominarlo con palabras. Por eso hay que acercarnos con humildad, con sencillez. Porque aunque hayamos aprendido algo, ante Dios no sabemos nada. Para mi Dios sea toda honra y gloria, y para nosotros solamente su misericordia. Vamos a escuchar una alabanza y le invito a que siga con nosotros, porque de vuelta estaremos estudiando la historia de este personaje casi desconocido, Ittai Geteo. Escuchamos una hermosa alabanza, Pies que anduvieron en Judea. Pies que anduvieron en Judea están conmigo, mano que a Pedro levantó, mi alma tocó, voz que alentó a la multitud, a mí sangre fluyente del costado me lavó. Tengo mi mano en la mano del Señor. Bendito eres, Señor, de oro, sí, Señor, de oro. Bendito eres, Señor, donde los años nunca más se contarán. Me gozaré en el confié y la tormenta pase. Tendré mi mano en la mano del Señor. Al cielo he salido y en sus caminos estoy, y cerca cada día, más cerca de él estoy, cuando en las calles de oro ante Dios, sí, amén, amén, donde los años nunca más se contará. Me gozaré en el confié y la tormenta pase. Tendré mi mano en la mano al cielo, Señor. Al cielo he salido y en sus caminos estoy, y cerca cada día, más cerca de él estoy, cuando
me contará. Bendito eres, Señor, me gozaré en el confié y la tormenta pasé. Tendré mi mano en la mano del Señor. Tendré mi mano en la mano del Señor. Tendré mi mano en la mano del Señor. Sí, Señor. Amén, amén. La gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Un hermoso corito lo cantamos nosotros como corito. Y debo confesar que es de mis preferidos. Porque cuando lleguemos al cielo, dice allí, ya la tormenta habrá pasado, los problemas, las tristezas de antes quedaron atrás. Ahora me gozaré gracias a que en Él confiamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tendremos nuestra mano para siempre de la mano de Dios. Vamos a estudiar al personaje de este día miércoles, cosa que a mí me tiene muy ansioso, muy emocionado, porque son personajes que son poco conocidos en la Escritura, del cual poco se habla, y en esta tarde el Señor nos va a enseñar. Nos va a hablar quién era Itai Geteo. Y para ello voy a comenzar con una lectura bíblica, la lectura bíblica central de este estudio, que está en 2 de Samuel, capítulo 15, y leeré del verso 13 al verso 22, y lo haré en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Y un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres, y toda su familia. Amén. Palabra de Dios. Como dije en el comienzo, el personaje que hoy día estudiaremos se llama Itai, y era Geteo. Ya de partida haremos esta aclaración, que Geteo no era el apellido de Itai, ni tampoco era su apodo, como lo conocían, no. Era de donde él venía.
decir que Itai era geteo es como decir que nosotros somos chilenos. Yo, Matías, chileno, porque era del lugar de donde viene. Y antes de ir con este acontecimiento que hemos leído, haremos un pequeño recorrido histórico de los geteos en Israel. De esta ciudad de donde venía Itai, que se llamaba Gat, pero los habitantes de Gat le decían geteos. Y haremos esto porque tiene mucha importancia para poder entender a Itai. Bien, la tierra que Israel habita le fue concedida por Dios cuando Él conformó esta nación a partir de la familia de Abraham. El asunto es que esta tierra ya estaba ocupada por distintos pueblos como lo eran los cananeos, los filisteos y entre otros. En primera instancia, la promesa la tuvo Abraham y su familia. Luego esa familia creció hasta transformarse en tribus, se multiplicaron, crecieron. Y luego aumentó tanto que ya eran todo un pueblo de gente y todos ellos habían venido a raíz de la familia de Abraham. Ellos solo se apoyaron en la promesa de que esa tierra era suya, hasta que recibieron la orden de Dios de ir y tomarla. Pero para eso debían quitar todo pueblo que estaba ya asentado en ese lugar. Y esa campaña militar de conquista de esa tierra la llevaron a cabo el pueblo bajo el mando de Josué. Y en esta campaña Josué le dedicó toda su vida, pues ya entrado en la vejez, aún incluso le quedaban pueblos por conquistar. La tarea había sido muy grande. Y dice el libro de Josué, capítulo 13, versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, esta es la tierra... tú eres ya viejo. Y Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo. El Señor le dice, Josué, ya han pasado los años, estás anciano, y aún te falta mucho trabajo por hacer. Aún quedan muchos pueblos por conquistar aquí para que la tierra sea totalmente del pueblo de Israel. Y entre esos pueblos que quedaban estaba Gat, estaban los geteos. Aún faltaba conquistarlos a ellos. Y sabemos que sus habitantes se llamaban geteos, los habitantes de Gat. Esta ciudad era parte de los filisteos. Era, por así decirlo, tenemos a los lagos, pero es parte de una ciudad del país Chile. Y asimismo Gat era una ciudad de Filistea, de este pueblo, de los filisteos, era tan solo una ciudad. Y estos geteos que quedaron, por así decirlo, vivos sin conquistar, quedaron allí entre medio de este pueblo de Israel que se estaba instalando, que estaba tomando este terreno que Dios le había dado, tuvieron que empezar a convivir juntos, israelitas y geteos. Esto no estuvo exento de problemas, de tensiones. Intentaron convivir con una relativa paz, algo parecido a lo que ocurre en la actualidad con la convivencia de israelitas y musulmanes dentro de un mismo territorio, que siempre están allí a punto de explotar conflictos, de tener problemas, pero intentan allí llevarse bien. Comenzaron a pasar los años. Israel tuvo a su primer rey, Saúl. Y en aquel reinado, este pueblo de Israel entró en conflicto con los filisteos. Todos los israelitas estaban temerosos porque no podían hacerle frente al famoso Goliat, el cual, no está de más decir, era geteo, había nacido en Gat. Allí es donde entra entonces en la historia David, un joven temeroso de Dios que enfrentó a este gigante y lo derribó con una piedra, una historia muy famosa que usted debe haber escuchado.
Este hecho hizo muy famoso a David hasta los días de hoy. Toda la gente hablaba de lo que él hizo, cosa que despertó envidia en el rey Saúl, porque la gente ya no le aplaudía a él, sino que a David. Había un famoso cántico que la gente hacía y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Es decir, si Saúl hizo algo, David lo ha hecho mucho mejor. Y en un momento de arranque de ira, Saúl resuelve eliminar a David, lo voy a matar. Cosa que no alcanza a realizar porque David escapa y se va ¿a dónde? No me lo va a creer, a la ciudad de los Geteos, se va a Gat. Y dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, verso 10 en adelante: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Fue a donde el rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1.000 y David a sus 10.000? Era muy famoso, David había llegado hasta allá la noticia. Y dice el verso 12: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciere de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Cuando David va allá, intenta pasar desapercibido, salvar su vida. Se iba a la tierra de los filisteos, específicamente a la ciudad de Gat, para que Saúl no lo encontrara. Y allí dice que lo reconocen, tal era su fama que dijeron: este es David. Así que para que quedara olvidado que él era David, la gente no lo reconociera, inmediatamente se hizo pasar por loco y empezó a soltar baba, a escribir cosas. Y allí dice que se salvó, no lo reconocieron. Pero ya hay un antecedente de que David fue a Gat. Lo sueltan, lo dejan ir entonces. Y de Gat, David se va a Adulam, otra ciudad, y se va particularmente a una cueva en los alrededores de esa ciudad. Esto no tiene que ver con los geteos propiamente tal, pero sí con el carácter del rey David, porque dice entonces la continuación de lo que hemos leído, que yéndose luego David de allí, cuando dejó Gat, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David tenía algo especial que hacía que toda la gente se le apegara, especialmente la gente triste. Dice que se había ido de Gat a Adulam y estaba en esa cueva y se corrió la voz que David estaba allí. Y tenía esto David, como le digo, que la gente que estaba amargada, que estaba triste, se quería acercar a él porque hallaba alegría en David. David era alguien muy, muy alegre, muy contento, muy feliz porque el Señor le daba ese gozo, esa alegría y esa paz. A pesar de que lo perseguían, la gente hallaba en él una gracia especial y decían: me siento bien contigo estando a tu lado. David escribió la mayoría de los salmos que están en la Biblia. Esos cánticos, esos poemas los escribió él para que usted vea el gozo, la comunión que tenía David con el Señor. Pasó el tiempo y David tuvo que volver a escapar de las manos del rey Saúl. Y de nuevo va donde los geteos, pues al parecer había generado una suerte de confianza con este rey de Gat, el rey Aquis. Y dice entonces que se levantó David y con 600 hombres que tenía consigo fue a Aquis, rey de Gat. O sea, teniendo 400, la gente iba subiendo. Cada vez gente se volvía compañero de él y le seguía.
Y esto dice en 1 Samuel capítulo 27. Y moró David con Aquis en Gat, se quedó a vivir en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia, se trajo a toda su gente. Y dice entonces que vio Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. No quiso volver a meterse en problemas porque era tierra de filisteos. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia en tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué he de morar contigo en esta ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. David vivió junto con los geteos 1 año y 4 meses, tiempo suficiente para hacerse conocido entre ellos. Todos los geteos ya tenían esa amistad casi, todos lo conocían porque había vivido allí junto a ellos. Y en todo ese tiempo fue suficiente para que David también pudiera manifestar este carácter suyo, esta personalidad, esto que lo hacía tan especial. Esto que hacía que los desesperanzados se le acercaran. Así que él habitó allí entre los geteos, y con toda seguridad le digo que esos desesperanzados, esos endeudados, se acercaban a David, porque en él hallaban alegría, hallaban, digamos, algo especial que lo hacía sentirse mejor, encontrar esperanza. Resulta entonces que con el tiempo el rey Saúl murió, y en su lugar fue coronado David, segundo rey de Israel. David ya contaba con el favor de su pueblo y, lo más importante, también contaba con el favor de Dios. Sin embargo, su reinado, que fue próspero, también tuvo muchos problemas. Y uno de ellos fue que el propio hijo de David, Absalón, conspira en contra de su padre para quitarle el trono. Y logró un levantamiento contra David, gracias a que de a poco comenzó a ganarse a la gente. Dice la palabra del Señor que Absalón comenzó allí a conversar con la gente del pueblo y les dice, ¿de qué ciudad eres tú? Y ellos le dicen, yo soy israelita. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Les dice, me pareces buena persona, buen tipo, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, con mucha ironía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen algún problema, algún pleito, que yo les haría justicia? Es decir, les conversa y le dice, tú pareces buena persona. A distinta gente ahí del pueblo a su alrededor, Absalón empieza a conversar y le dice, tú no tendrías por qué andar pasando ese problema que tienes. Mira, si yo fuera rey, créeme que ese problema ya no va más, yo te lo soluciono. Oh, ¿y quién me pusiera como rey? Y entonces dice que de esta manera comenzaba a robarle el corazón al pueblo. Se empezaba a ganar su venia. Se empezaba a ganar a todo el pueblo con esto, prometiéndoles que si él fuera rey, haría las cosas mejor, le traería más beneficio. Y resultó que la gente le empezó a comprar esto a Absalón. Y empezó a ganarse cada vez más seguidores. Y como leímos en el texto principal, el de en comienzo, David se enteró de esta conspiración. Pero ya era muy tarde. Absalón ya tenía muchos seguidores. Y llamó a toda su gente de confianza a David para escapar, para huir, antes de que su hijo diera el golpe y los atrapara a todos. Salió, dice entonces lo que leímos, con su familia, con sus siervos, con todos los que le seguían, su gente de confianza. Y ya avanzado en el camino, se detiene y ve que entre la multitud que le sigue vienen también cereteos, peleteos y geteos, que se enteraron lo que iba a ocurrir y vinieron desde Gat a pie, caminando, para acompañar a David. Y David entonces se dirige a uno de ellos, que era Itaí, nuestro personaje que estamos estudiando, y le dice, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey Aquis, le dice, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste
¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Esto es precioso, porque David los ve y se da cuenta que muchos de los que le seguían no eran israelitas, sino que era gente de otros pueblos, de otras naciones, que poco y nada tenían que ver con este conflicto que estaba pasando en Israel y que afectaba solo a los israelitas. Entonces él no entiende cómo esta gente extranjera quería sufrir esta persecución junto con él. No es que él le está diciendo, oye, váyanse porque esto no les incumbe. No, él no quiere ser desagradable, no los está retando, ni los está excluyendo. Les dice, oigan, esto no le afecta en nada. ¿Para qué quieren sufrir conmigo? ¿Para qué quieren pasarla mal? Quiere ser buena onda y decirles, váyanse a su casa, tienen su familia, tienen su gente. Váyanse a Gad con su rey. ¿Para qué van a sufrir aquí esto? Si esto me compete a mí, yo lo voy a pagar. Y hasta les desea la bendición, les dice, vayan tranquilos. Y Jehová les muestre amor y les muestre fidelidad. Qué hermosas palabras. El rey estaba, la verdad, extrañado de que esta gente le quisiera seguir porque les decía, ustedes no ganan nada con esto. ¿Por qué están aquí? Vayan y pásenlo bien allá en su casa. Y dice entonces que Itai le responde y le dice, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Itai quería serle fiel a Dios y toda esa gente él los representaba. Quería serle fiel a David, a un rey que ni siquiera era el suyo. ¿Por qué tanta fidelidad? Por eso era importante que hayamos recorrido toda la historia que tenía Israel y David particularmente con los geteos, para poder entender por qué Itai tenía esta fidelidad tan grande con David. Recordemos que David había estado en su ciudad varias veces y hasta se quedó a vivir allí 1 año 4 meses. Y allí fue donde los geteos le conocieron y donde le conoció Itai, porque de allí lo conocían. ¿Por qué lo habrá conocido? Dígame usted. Si no era porque él era también uno de esos que se acercaban a David sin esperanza, de esos endeudados y de esos amargados de espíritu. ¿Por qué esa gente se acercaba a David? Escuchaban su fama y se acercaban. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tanta fidelidad en Itai? Para luchar una guerra que no era suya, para sufrir cosa que no tendría por qué haber sufrido, porque le correspondía a David, era un tema de él. Bendito sea el nombre del Señor. Itai quería serle fiel a David, porque cuando lo conoció, David trajo a su vida alegría, trajo gozo, le devolvió la esperanza. Porque eso particular tenía David, que era una persona alegre, gozosa, que mostraba en él el carácter de Dios. Por eso dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso Itai en Gad, cuando se enteró de que David estaba en problemas, no lo dudó ni un segundo, bendito sea el nombre del Señor, ni un segundo lo dudó para ir a ayudar a ese que un día le trajo tanta alegría, que le devolvió la esperanza. No lo dudó ni un segundo y dijo, allá vamos. Y se vinieron a pie, caminando, él y con toda su familia. Bendito sea el nombre del Señor, y disculpe si me emociono. Pero es muy hermoso esto, porque es la historia suya y mía. Dice entonces que David se conmovió mucho con eso. Cómo ellos, siendo extranjeros, le querían ayudar. Pero claro, solamente le estaban devolviendo la mano. Porque así como ellos querían ahora acompañar a David en las malas, hubo un momento en el que David también estuvo con ellos, con esos desesperanzados,
con esos endeudados, con esa gente amargada, que halló en David esperanza, alegría. Y David, conmovido con esto, acepta que le acompañen. Finalmente, tras la muerte de su hijo Absalón, David volvió a firmar su trono y empezó a mirar a toda la gente que le seguía y decidió reconocer la fidelidad de Itai. Dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 18, verso 1 y verso 2. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo. Una tercera parte la puso bajo el mando de Joab. Una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Y una tercera parte la puso al mando de Itai, geteo. Qué cosa más hermosa, qué tremenda historia. Porque David reconoció su fidelidad y lo honró. Dijo: este hombre es de confianza. Estuvo conmigo en las malas y ahora yo lo honro. Porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Qué hermosa historia, queridos auditores. Cómo esta persona extranjera conoció a David. Y David le devolvió la alegría, le trajo esperanza, porque así era David. Y ahora él se encuentra en deuda y va y asiste para ayudarlo. Y por esta tremenda fidelidad de un hombre extranjero, David lo honra y lo pone a cargo de millares. David es un tipo de Cristo. David está representando a nuestro Salvador Jesucristo con esto. Porque dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Porque así como Itai, nosotros también éramos extranjeros y estábamos lejos del pueblo de Dios. ¿Quién de ustedes es israelita? Yo no lo soy. Israel es el pueblo de Dios. Mas Cristo, dice la palabra, murió en la cruz por todos los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo aquel que conoce a Cristo, conoce lo que es el gozo, conoce lo que es la esperanza, conoce lo que es la alegría, y vuelve a la vida. Porque a Cristo llegan todos los desesperanzados, todos los endeudados, todos los cansados. A Cristo ese tipo de gente se le acercaba, los pecadores, la gente que estaba triste e inconforme con su vida. Se acercaba a Cristo así como la gente se le acercaba a David. Tanto era la multitud de ese tipo de gente que le seguía, que los fariseos, esos sabios, le decían: oye, Jesús se junta con puros pecadores. Y Él les dice: oigan, pero si los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos me necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Porque así como hemos llegado a Cristo y Él nos ha devuelto alegría, nos ha dado gozo, nos ha llenado esperanza, hay que reconocer que con Él estamos en deuda, que le debemos todo. Y como le debemos todo, en las buenas y en las malas, tenemos que padecer como cristianos. Tenemos que seguirle a Él. Así como Itai decidió, siendo extranjero, seguir a David porque estaba en deuda con Él. Así nosotros tenemos que seguir a Cristo, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Y si estamos en las malas con Él, como dice Timoteo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. También seremos honrados, como Itai, que estuvo en las malas. Y allí, cuando pasó la tormenta, Dios, por medio de David, honró a Itai geteo, como también lo honrará usted si es fiel a Dios, si es fiel en su iglesia, si quiere acercarse al Señor. Y por último termino. Si usted aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, no le conoce, créame que en Él, así como en David, usted hallará esperanza. En Jesús usted hallará gozo. Usted hallará una nueva vida. Porque Cristo lo ha dado todo por nosotros. Por eso la invitación es a que le conozca. Porque Cristo el Señor
es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y Él le ama a usted, querido oyente. Para mi Dios que vive, sea toda honra y gloria, y para mí y usted solo su misericordia. Vamos a orar y agradecer al Señor por este hermoso mensaje, y porque hoy conocemos quién es Itai Geteo. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por el hermoso mensaje que usted nos ha entregado, por este hermoso estudio, porque así como con Itai, usted nos ha considerado a nosotros que éramos lejanos extranjeros. Gracias, Señor, porque usted nos ha devuelto la alegría y el gozo, y porque ha transformado nuestro lamento en baile. Le pido por mis auditores, le ruego por ellos, por todos mis vecinos de los lagos, que se sienten sin esperanza, que están amargados con la vida que llevan. Le pido por los endeudados, esos que tienen que vender las cosas, vender la casa, vender el auto, que están metidos y ahogados en deuda. Que sepan que Cristo devuelve el gozo, que Cristo ordena su vida, que el Señor es el que nos sustenta. Le ruego, Señor amado, que tenga misericordia de nuestra ciudad y que su luz resplandezca por medio de este programa y de este mensaje a todos los que están en oscuridad, que vean como lo vio un día Itai, vean la luz, vean la esperanza. A él le trajo esperanza a David, pero a nosotros nos trae esperanza Cristo. Gracias, Señor, por este mensaje, por este hermoso estudio. Le pido que haga vida en nosotros y que podamos, Señor, seguir adelante este programa gozosos y bendecidos. Misericordia que le ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una hermosa alabanza que viene como anillo al dedo para lo que estamos hablando. De la tierra de Egipto yo vengo, de lejos, extranjero, pero escuché el mensaje de salvación. Bendito sea el Señor que tuvo de mí compasión. Escuchamos esta hermosa alabanza y la cantamos a nuestro Dios. De la tierra
Amén. Un hermoso himno el que escuchábamos, porque cuando vino nuestro bendito Salvador, Él trajo el gozo, trajo la alegría, y nosotros que estábamos alejados de Él, que estábamos en tristeza, en nuestro Dios hallamos esperanza y Él renovó nuestra fuerza y nos cambió la vida. Por eso es importante que conozcamos al Señor. Vamos a pasar a un segmento bien especial de este día miércoles. Un hermano y una voz anónima nos contará una historia sobre algo que le sucedió y sobre cómo esa pequeña historia, ese pequeño incidente le trajo una gran enseñanza. Y escuchamos ahora mismo la historia de nuestro hermano. Bien, quería hablar sobre una experiencia que tuve en tiempos de pandemia, de más o menos cuando ya íbamos por ahí por mitad de año, cuando había comenzado todo lo que fue la pandemia. Ciertamente fueron tiempos duros, tiempos difíciles en muchos aspectos para la iglesia y a mí a nivel familiar también para mí. Y la verdad estábamos quizás pasando por leves problemas económicos. Yo digo leves porque gracias a Dios nunca me ha faltado un plato de comida ni nada por el estilo, pero siempre, por así decirlo, a veces cuando se aprieta el bolsillo quizás. Y resulta que un día yo, escuchando a mis padres nomás de lejos acerca de todos estos problemas como económicos que quizás teníamos y que realmente quizás no había ningún apoyo de nada o de nadie, pero siempre manteniendo mi distancia, escuchando nomás. Y un día recuerdo que llegó un hermano de la fe, obviamente, sí, no necesariamente de la iglesia, de la denominación mía, sino que un hermano de otra denominación, el cual es muy querido entre nosotros. Y él había mencionado que quería ir a como conversar con nosotros o quería llevar a su hija, de acuerdo a lo que era como a la nieve, porque había nevado ese día. Y nosotros inocentemente mis papás decían, sí, vengan nomás, no hay problema, porque aquí arriba nosotros vivimos en una zona un poco más alta de la ciudad, entonces había caído más nieve. El tema es que nosotros así esperando un poco que llegue para recibirlos y todo el tema. Y resulta que este varón llegó, pero llegó solo. Y nosotros estábamos un poco, no sé, con extrañeza, así que ¿por qué llegó solo? No iba a venir su hija, que es muy amiga de mi hermana también. Y evidentemente ella también la estaba esperando, pero baja este varón de su auto y con una caja. Y resulta que eran víveres de diversos tipos. Una caja bastante grande, la verdad. Y todos quedamos así como un poco para adentro, así como de ¿qué está pasando? Y él explica y nos dice, miren, yo aquí no vine porque realmente quería ver la nieve ni nada por el estilo, sino que a mí el Señor me había mandado. Y en ese momento, yo escuchando todo de atrás, porque generalmente cuando mis padres abren la puerta siempre estoy detrás, como el hijo mayor, quizás como mirando, quizás curiosamente la situación. Y él dice esto de que venía de parte del Señor. Y quizás es algo que hemos vivido varias personas ya mi experiencia personal. Muchos de mis hermanos me han tratado con mucho cariño en cuanto a lo económico, me han sustentado también. También quienes son mis pastores también me han sustentado mucho. Pero eso fue algo especial porque fue cuando quizás nadie podía ayudarnos quizás en ese momento, o quizás nosotros pensando, realmente necesitamos ayuda como tal. Pero el Señor está. Y conocía realmente la necesidad que estábamos pasando en ese momento. Y que quizás a nuestros ojos no era mucho. El Señor estaba ahí, pendiente de todo realmente. A lo cual recuerdo yo también, mi madre,
se le salen las lágrimas entre felicidad y como con un poco de anhelo quizás. Mi padre también agradeciendo a este varón, también bendiciéndolo porque estaba muy agradecido de él por lo que había hecho. Y bueno, esto un poco me enseñó el tema de que quizás uno piensa que no necesita ayuda en algunas cosas, o que quizás dice, bueno, es un problema, lo voy a pasar, pero el Señor siempre está, incluso en momentos complicados, siempre va a estar y está pendiente de todo lo que hacemos y de todo lo que vamos a hacer también, porque Él es soberano y Él conoce nuestros corazones. Y aunque quizás nosotros no querramos abrir la boca o no sé, no querramos pedir, incluso porque a veces pecamos en eso de no pedir cuando necesitamos, Él está y está atento. Así que eso, Dios le bendiga, mis hermanos. Esa ha sido la historia que nos cuenta nuestro hermano que vivió él con su familia. Y interesante la pregunta que nos deja, que ante el problema, ante la necesidad, ¿pedimos o no pedimos? Quizá alguno piense en su corazón, no, si pido capaz mostraré falta de fe, mejor espero, me quedo callado y sigo resistiendo allí la situación económica en la que estoy, la situación emocional en la que me encuentro, la situación espiritual quizá en la que me encuentro. Voy a seguir nomás, en algún momento se irá a solucionar. Es importante, como nos decía el devocional que tuvimos en un comienzo en el programa, reconocer que necesitamos a Dios y que somos faltos. Eso a Dios le agrada. En cambio, el que cree que lo tiene todo y que puede hacerlo todo por él solo o por ella sola, así se quedará sin la ayuda del Señor, porque el Señor no va donde no lo llaman. ¿Sabe usted? Y usted dirá, ya, pero si la Biblia dice que Dios es omnipresente y omnisciente, Él sabe lo que yo pienso, sabe mi necesidad, la conoce. Así es, Él sabe lo que uno necesita. Dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Ya conoce todo nuestras palabras. Pero aún así, y yo recordaba mientras escuchaba la historia de nuestro hermano, aún así de que Dios sabe y conoce nuestra condición y nuestra necesidad, la Biblia nos manda y nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cómo va a recibir si no ha pedido? ¿Cómo se le va a abrir la puerta si no ha llamado? ¿Cómo va a hallar si ni siquiera ha buscado? Por eso, lo que hablaba nuestro hermano nos exhorta, nos alienta a que uno le pida a Dios. Con los demás no es bueno ser pidigüeño, no es bueno allí querer endeudarse con todo y siempre andar pidiendo. Pero con Dios sí que es bueno pedir, porque de Él dependemos. Nuestro pastor muchas veces nos ha dicho que él reconoce que es pidigüeño con el Señor, y yo también reconozco que todo se lo pido a Dios. Incluso, hermano y oyente, los anhelos que hay en su corazón, pídaselos al Señor, porque Él está esperando. Si bien sabe lo que usted necesita, le manda que usted le pida y le manifieste esa necesidad. No diga y tenga esa actitud usted de ya, si Dios lo sabe, que Él me lo dé, si Él sabe lo que necesito. No, la palabra nos manda a que de su boca salga, Padre, necesito esto, ayúdame en esto, Señor. Porque a veces se van acumulando y acumulando los problemas, se van sumando, ¿no es cierto? Y en algún momento llega esa ansiedad, ese afán, esa preocupación de que uno ya no puede más porque ha acumulado y acumulado. Mas la palabra nos manda que todo lo llevemos a las plantas del Señor y caminemos tranquilos, livianos. Busqué también y recordaba el libro de Filipenses. Dice, hermanos, por nada estéis afanosos. Lo que le decía, no estén preocupados, no estén cargados de cosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
O sea, el Señor les dice, no te preocupes, dime lo que te pasa. No te preocupes, cuéntame lo que necesitas. Pide y recibirás. Por eso es importante que no nos creamos que solos podemos salir de cualquier problema. Que solos saldremos adelante. En todo necesitamos del Señor. Y aún sus anhelos, créame que el Señor lo puede conceder porque la Biblia dice que a los justos les será dado lo que desean. Por eso, hermosa la reflexión que nos deja nuestro hermano con esta historia de que hay que pedirle a Dios, que hay que pedir, que hay que llamar a nuestro Dios y que ante cualquier cosa se lo pidamos a Él porque Él dice, ustedes, dice el Señor, ustedes que son malos, que son pecadores, saben dar buenos regalos a sus hijos. Y cuánto más yo que soy bueno no les sabré dar a ustedes buenas cosas. Si un hijo le pide al papá un pan, este no le va a dar una piedra de vuelta. Eso dice la palabra. No va a hacer malo y le va a dar lo que él no pidió. No le va a hacer un daño, un mal de vuelta. No. Le da lo que más puede. Porque así es el Padre con los hijos y así es Dios también con sus hijos. Que es buen dador. Bendito sea el nombre del Señor. Con esta reflexión última nos quedamos y despedimos ya este programa de hoy. Ha sido una alegría compartir con ustedes en este pequeñas historias, grandes enseñanzas. Es hermoso lo que nos ha hablado el Señor hoy día acerca de que nos acerquemos a Él, que de Él dependamos, que seamos humildes. Como decía la reflexión de un comienzo, nos acerquemos al Señor no creyéndonos nada. Con Itaí Geteo hemos aprendido cómo en Dios hallamos la alegría y el gozo y que estamos en deuda con Él como estaba Itaí con David. Así que hay que estar con el Señor en las buenas y en las malas y Dios nos honrará. Y ahora último, con esta historia hemos aprendido a pedir a Dios, porque de Él viene nuestro auxilio y nuestro socorro. Así que me voy y yo creo que usted también más que bendecido, que alimentado esta noche. Así que vamos a, como siempre, escuchar a nuestro pastor, sin antes recordarle que nos volveremos a reunir el día viernes. Y el día viernes tendremos también otro invitado especial que nos estará predicando y hablando de la palabra de Dios. Así que nos vemos el miércoles a las 22 horas. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, necesita asistencia espiritual, le dejo el número 978 48 81 87. Repito, 978 48 81 87. También puede comunicarse por medio de Facebook. Allí nos puede escribir un mensaje interno en La Palabra de la Cruz. También en YouTube tenemos un canal, La Palabra de la Cruz, donde puede volver a ver estos videos, estas predicaciones, estos programas, compartirlos con quien necesite. Y por supuesto, todos los lunes, los miércoles y los viernes nos puede escuchar por Radio Los Lagos 93.7 FM. Me despido y dejo a mi pastor para que ruegue la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñeme usted a orar y a decir estas palabras: Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios.
la espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Él se goza oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia, sinfonía cuando cae en majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas chocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Los ángeles cuando cantan santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Aleluya. Pero él pide silencio cuando un canto de la tierra empieza a huir. De millares que la sangre de su hijo rescató. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz.
Gracias por la cruz, Dios, y el precio que pagaste allí, llevando mi pecado. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas
porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.